3, 2, 1, Q. Esta es Travesura Beatle número 8, un juego de ideas y conceptos que establecemos entre tres amigos bitlemaníacos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y su servilleta y cuate Salvador Mendiola. El programa o la transmisión o la conversación lo realizamos porque consideramos que no solo son motivo de admiración de toda nuestra vida, los cuatro de Liverpool, John, George, Paul y Ringo, sino que ya la historia les ha dado un lugar trascendente por encima de la cultura popular o por encima del rock and roll, ya que han afectado en muchos niveles de la historia y de la cultura. Hoy veíamos, preparando el programa, que está por aparecer un nuevo documental, entiendo que va a ser una serie de varios capítulos, justamente sobre la historia del cuarteto, ya considerada en términos económicos, políticos y sobre todo de la reconstrucción, pues de la verdad, de una aventura muy interesante, sobre todo para quienes venimos de lo que se llamaron o se llaman clases bajas o populares, ya que los Beatles nos invitaron tanto a reconocer nuestra situación como a superar nuestras limitaciones. Y hoy conversaremos sobre una de las grabaciones más importantes que realizaron, el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, su banda musical. Nosotros nos preguntamos si lo queremos ir respondiendo en la conversación, si este disco, el octavo que grabaron cronológicamente los Beatles, es el más importante de ellos, el más importante del rock and roll y el más importante de la historia de los discos. Esa es la pregunta que nos lleva a establecer esta conversación. Salimos a pantalla. Buenas noches. Hoy es el día 28 de mayo del año 2025 a las 7 de la noche. Te saludo, Sergio. Te saludo, Gabriel. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, Salvador, buenas noches, Gabriel, igualmente buenas noches, y amigos que nos acompañan pues religiosamente los miércoles. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias a Pulit 2900 por sus comentarios y su paciencia. Gracias a mi querido amigo Cuauhtémoc Peñaflores también por atender nuestra conversación y a la maestra Alicia Rivas con el corazón también de que nos escucha aquí a los tres amigos y le parece valiosa nuestra información. Gabriel, ¿qué nos empiezas a decir sobre el sargento Pimienta? Y pues muchas gracias y un saludo a todos los que estén viendo esta transmisión, ya sea en directo o en diferido. Gracias por su atención y gracias por estar con nosotros, que no tratamos de hacer análisis documentales, doctos o filológicos, Sí. sino simplemente expresarnos con lo que sale ahí de las cuatro cavidades de nuestro corazón, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Sí? Y que están Bueno. organizadas las cavidades como la foto de Let It Be, Bueno, podría ser, John ¿no? Paul, George y Ringo, ¿no? Sí, fíjate que sí podría ser, qué buena imagen. Bueno, pues entrando al tema, pues eh, el tema pues es coincidente con un aniversario del lanzamiento del disco del Sgt. Peppers, que vamos a hacer pues una semblanza y cada quien va a dar su opinión de la importancia del disco, tanto para el cuarteto como para en el ámbito, en su contexto y en la trascendencia a los 58 años que está por cumplirse, ¿no? Voy Sí. a compartir pantalla para
para hacer la presentación y aquí la tengo. Ahí está, sí. Ay, 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 ¿dónde me fui? A presentar ahí, por ahí está presentar. Sí, sí, espérate, se me fue. Ah, ahí Déjame está, cerrar abrir esto. Aquí está, OneDrive. aquí estoy ya, aquí estoy ya. Sale. Bueno, esta es Travesura Beatle, en la número 8. Y Exacto. bueno, 8 con el disco 8. 8 con el disco 8, hoy 28, Sí, y ya no dijo el digamos bizcocho, poeta. porque luego dice nuestro cuate Bullet que somos muy albureros. No, que va. Bueno, pues yo le puse a esta presentación Está el bien. Sargento Travies. ¿Sí? Sí, claro, muy Es el bien. Sargento Pimienta el mejor disco de la historia del rock. Pues Ah. queremos rock, ¿no? Y fíjate que lo que mencionaba en una ocasión Sergio, que dijo que esa frase como de epitafio del cuarteto era: el amor que tú obtienes es igual que el amor que tú das. Pues yo me puse a pensar, pues sí es muy buena y muy glorificada, pero yo tengo otra, como diciendo, yo tengo otros datos. Y aquí te pongo esta, mi querido Sergio, I Ajá. Love to Turn You On, que, Wow, sí. que es maravillosa, es Ujú. increíble porque a los Beatles les tocó dar una luz, un meter en onda a toda una generación y a las secuelas de esa generación, entre ellos todos los nuevos fans de los Beatles, pues están iluminados por esta super banda musical, ¿verdad? Que aunque tuvo una duración de 7, 8 años, las secuelas han sido enormes con tanta edición de sus discos. Entonces ya dirá Sergio si le gusta o no, pero a mí me convence un poquito más esta porque también ahí como que entra el mercantilismo en el amor que tú das es igual al amor que recibes. A veces no es del todo cierto. Bueno, esto que les presento aquí fue la caja que vendieron cuando los Beatles cumplieron su cincuentenario de haber lanzado este disco. Nada más es ilustrativo. Sí. Y aquí me gusta esta foto porque Paul con los ojos todos así saltones, ¿verdad? Comentándolo así al oído el maestro John diciendo, así que el sargento Pimienta te tomó por sorpresa, mi querido Paul. Es una frase referida de su canción de Cómo duermes, ¿no? Cuando andaban ahí medios enojados. Bueno, mi respuesta es que sí es el disco más importante de los 60, 70, 80 y de ahí al infinito. Y te Sí. voy a dar los porqués que aquí te los voy a presentar para que mis traviesos los deshagan y los destrocen. Afila el Bueno, el machete, disco Sergio. dice ficha técnica, fecha de grabación, fíjate, fue desde el 6 de diciembre de 66 al 3 de abril del 67. Estudios, pues ya sabemos que ahora se llama Nami Row, pero antes se llamaba NEMI. El productor, pues fue George Martin, y el ingeniero que por este trabajo ganó un Grammy se Sí, llamaba Jeff Emerick. Ahí nomás la dejo. claro. Bueno, ¿cuántos días fueron de grabación? Fueron 129, que son casi 4 meses, ¿sí? Las horas de grabación pues fueron infinitas, 700 horas. Se Wow. grabó la mayoría en el estudio 2 de EMI, ¿verdad? Que afortunadamente ya pisamos esa tierra santa nosotros. Claro. El costo que para esa época era estratosférico fueron 75,000 libras. Bueno, pues esta joya, este oro, incluye 13 canciones. Inclusive le metieron un sonido de 20,000 Hz que solamente lo escuchan los perros. Sí. Yo nunca lo he oído, obviamente. No sé si alguno de los traviesos ya lo oyó, ¿verdad? Pero yo supongo que no. Y también tenía al final un inner groove que es un un surco, ¿verdad? Es un círculo surco que impide que la antigua aguja se levantara y empezara nuevamente. Se quedaba ahí como un disco rayado. Ese sí creo que todos lo hemos escuchado. Sí. Algo que pues fue una, supongo yo, una jalada del cuarteto. Perdón por la palabra, pero soy muy aplicativa. Incluye 6 temas de McCartney, 3 temas de Lennon, 3 colaboraciones y un track de George Harrison.
El tiempo total, fíjate, son 39 minutos con 50 segundos, que no es nada en tiempo, ¿no? Para aquellas épocas, pues era un estándar esos LPs de más o menos de 40 a 50 minutos. Fue el octavo álbum del grupo, ¿verdad? No había una separación entre canción y canción, ¿verdad? Para producir el efecto como de que era una presentación musical continua. Comentando con algunos Beatle fans, me dijeron que ya los Who habían hecho esto antes, pero ni desconocía el dato, ni me supieron decir en qué disco ni en qué fecha. Por lo tanto, yo se lo atribuyo a los Beatles. El álbum, bueno, tiene una portada integrada por fotos de celebridades. Sabemos que esas celebridades fueron mencionadas por John, Paul, George. Ringo dijo, no, a mí no me metan en esos asuntos, él se negó a hacerlo. Tenía una contraportada por primera vez en la historia del disco con las letras de las canciones. Se abre como libro, ¿verdad? E incluía una funda dibujada en rojo, de papel, rojo y blanco, y le anexaron una como cartilla de recortes para que tú ahí recortaras ahí al Sgt. Peppers y bueno, otra de las innovaciones de este disco. Aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí está la portada, la contraportada, la fundita de papel y el disco como originalmente salió en la marca Parlophone. Y aquí al abrir el disco, pues te aparecían sus cuatro caras de los Beatles. Bueno, la portada pues incluye a la banda de Todos los Corazones Solitarios, que creo que yo también y me siento dentro de ahí, ¿verdad? Que también los compañeros que me acompañan aquí también pueden estar ahí en ese lugar. Esa banda de corazones solitarios. Ahí vivimos también. Vamos El juntos. escenario, el escenario, pues lo diseñó Peter Blake, otro amigo Robert Fraser, con ideas de Paul McCartney. El fotógrafo, pues es un grupo, una persona que ya falleció, pero era fotógrafo de estrellas de rock, así como Linda, pero le dedicó mucho tiempo a los Stones. Por ahí tiene un libro muy famoso que seguramente Sergio lo recuerda. Y bueno, hay muchas fotos de esta sesión, pero también de los Stones también hay mucho material. Bueno, entonces esta toma de fotografías para la portada fue hecha el 30 de marzo del 67. El lugar fue los estudios de Peter Blake en Chelsea, en Londres. Y se tardaron, ¿verdad? 3 horas en hacerlo todo, ¿verdad? Y yo le puse ahí un alcoholito de por medio. Aquí tienen la portada original. Aquí les traje, ya se conocen muchas fotos del proceso de la fotografía. Esta es una que les traigo porque se alcanzan a ver el rostro de eh, este actor que les pidió dinero para que saliera ahí. Y por acá del lado derecho, ahí por donde está mi jefe, Mm. Salvador, se ve la imagen de Adolfo Hitler. Y Ajá. bueno, y aquí todo el entramado para la fotografía. Y como pueden ver a George y John ahí platicando y Paul pues tocando ahí la flauta y Ringo pues como siempre esperando, ¿no? Sí. Esta otra foto también fue antes de que se pusieran sus trajes. Y aquí lo que destaco es la foto de Linda. Aquí está Michael Cooper, por si no lo habían visto. Y bueno, aquí está Peter Blake y estas eran dos damas del staff de Peter Blake. Esta que está de espaldas me parece que es la hija, pero no pude comprobar el dato. Bueno, y aquí tienen unas tomas alternas que se conocieron por ahí del 88. Estas tomas que, Eva, podrían haber sido la toma original o la toma de trabajo, pero aquí sí vemos a Dylan, vimos a este actor que no recuerdo el nombre, y aquí está Gandhi, ¿sí? A Gandhi Sí. lo eliminaron de la toma por respeto, según a los hindúes, ¿no? Allá también recuerden que la India fue colonia de Inglaterra muchos años. Aquí hay otras tomas, las veo un poquito pixeladas, pero se puede ver claramente que se hicieron, según los libros, 15 a 20 tomas, ¿sí? Con lo que
concuerda con lo absurdo que para la toma de Abbey Road nada más hicieron 6 fotos y la quinta creo que fue la buena y aquí no. Aquí se hicieron, según algunos libros, entre 15 y 20 tomas diferentes. Bueno, y aquí me faltó poner el nombre del que se quiso pasar de listo pidiendo dinero. Y aquí el que borraron Gandhi. ¿Por qué se hizo llamar a estos personajes, los que todavía estaban vivos? Porque pues tenían que pedir la autorización para que el disco saliera con sus imágenes, ¿no? Lo cual afortunadamente se logró. Bueno, eh, aunque hay controversia con mi jefecito Salvador, yo he visto en todos los reportes que Eh, el disco estuvo en número uno 22 semanas y duró en los éxitos eh, 45 semanas en el ranking, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Ganó 4 Grammys, porque ahora ya ganan hasta los de, ¿cómo se llama ese? De pluma, algo así. Sí, Pluma, no sé peso qué. pluma, Ganó peso como seis pluma. Grammys y digo, bueno. Ahí ganaron 4 Grammys, fue el álbum del año, mejor álbum de música contemporánea, mejor portada y mejor ingeniero de grabación. Y Sí, como travesura les diré que ahí la gente de EMI no le permitió a Jeff Emery por a recoger personalmente ah, el premio y Estados Unidos. Y hay unas fotos, como no las incluí, donde está Ringo Starr entregándole el Grammy a Jeff Emery, lo que nos habla de, bueno, pues eh, aquellas situaciones que se dan, ¿no? Y bueno, el libro Novelo, que es el premio que dan equivalente en Inglaterra a la música, pues no se los dieron los ingleses. Ventas calculadas al día de hoy, 850 millones de copias, solo en Estados Unidos. Claro que esto es muy variable porque ahora ya las ventas se manejan de otro modo, de otra manera. Bueno, vamos a ver el grupo. Aquí esto es terrible, de veras. Yo terminé mi carrera a los 25 años y aquí Paul, al momento de hacer este disco, tenía 24 años. sí, qué Ya cosa. tocaba el bajo, la guitarra, el piano, el órgano, el arpa, la armónica y este de peine con papel es un efecto que hicieron para la de Lovely Rita y bueno, él se encargó de algunas producción y algunas ideas. E integró a ese disco que a entrevistas que ha hecho Paul, es su favorito de los Beatles, es el Sargento Pimienta. John, pues ya estaba más madurito, ¿verdad? Ya 26 años, muchos de conocidos todavía no ni entran a la carrera, pero Ujú, ya John se había graduado aquí con el mejor álbum del mundo. Él estaba tocando una Epiphone Casino, una guitarra Martin D28, tocaba el órgano, el piano, también la armónica y el famoso peine y también participó con producción e ideas. E integró 3 canciones de su propia inspiración. George, 24 años también, los acaba de cumplir. Bueno, en febrero, traía su Gibson Les Paul, una Sonic Blue Fender, Stratocaster con vibrato, su cítara, ¿verdad? Su armónica, que también la tocaba, y solamente logró una canción. Bueno, sí, Ringo, pues ya también 27 años, tenía su batería Ludwig, tocó maracas, pandero, bongoes, también hizo el peine ahí con el papel de China, participó con ideas muy restringidas, pero ahí yo puse a George Martin, porque él, además de participar, pues tocaba piano, órgano, Hammond, producción e ideas. Neil Aspinall, que era amigo de los Beatles desde las épocas de la caverna, tocó armónica y dio ideas. Y Mal Evans tocó la armónica, puso el reloj despertador que se oye en un día en la vida, y también, y los que hemos escuchado versiones piratas de las grabaciones de esta época del Sgt. Peppers, ya ven que al final, para que entre la parte de Paul, él va contando en reversa, ¿no? Bueno, hacia one, two, y se va así. Él fue el que hizo esos sonidos que ya en muchas grabaciones ya se pueden escuchar muy bien. Bueno, pues aquí los tienen a los 4.
ahí con su, bueno, aquí hay también una quinta Beatle que es Marta, la perra de Paul. Claro, sí. Lo que se grabó, bueno, no, como les dije, yo es muy amplio para meternos en cosas técnicas. Dice, se grabó cada instrumento, cada nota, cada palabra, cada silencio con efecto, ecualización, doblaje o eco, convirtiendo el estudio en un verdadero laboratorio musical, Claro. que algún día lo vamos a discutir. Bueno, las canciones, porque luego le ponen cada interpretación. Yo le puse aquí, ¿en qué se inspiraron? Pues en Jarabe de Pimienta. Pienso yo. Genio, imaginación, ¿verdad? Ácido lisérgico, cannabinol y sí, pues mucho trabajo, la verdad. No creo que lo de arriba haya hecho mucho efecto. Y lo bueno, luego viene la interpretación de las letras, que es algo también que les da mucho a los de la bitlemanía. Dice, señor psiquiatra, que me acueste en su diván y le explique por qué Lucy le gustan los diamantes, pues está como que dices, no manches, ¿no? Pero de alguna manera lo que comentábamos hace rato, los Beatles nos iluminaron con estas canciones, ¿eh? Sí, Sergio, que Sí. tú también te has de sentir ahí medio iluminado por alguna de estas, sobre todo Lucy. Bueno, las canciones, mira, pues se supone, y hay muchas historias también comentadas por ellos, que los Beatles se sintieron liberados de las giras, se sintieron como una banda que iba a tocar ahí a todos lados, pero nada más a través de la música, ¿no? Entonces los Beatles como músicos, ahí inclusive en la portada, como, como compositores y ya muy profesionales, ¿no? sí, Bueno, With a Little Help from My Friends, pues es una canción de amistad, sí. ¿sí? Aunque diga hi. Pues sí, también algunos amigos nos ayudan a ponernos high, lo sé, Claro, sí. ¿sí? Sí, Lucy in the Sky with Diamonds, pues John Lennon se la sacó con que era un dibujo de Julian, pero yo más bien pienso que es una inspiración psicodisléptica metasexual. sí, sí, Perdonen la palabra, está muy larga, sí, disléptica metasexual, bueno, pues que no se haga tonto Lord John en aquella época, porque recuerden que había mucha prohibición en cuanto a cosas de este tipo, mucha clausura, ¿no? sí, Bueno, el Getting Better, según Paul, se inspiró en las palabras que hacía allí, o que decía Jimmy Nicole, eh, que porque como estaba tocando con los Beatles y no les daba gusto, bueno, él decía, voy mejorando, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha dicho. El Freaks in a Hole, pues es un viaje de ácido de Paul McCartney también. sí. Esta canción de She's Living Home Wow, es wow, sí, maravillosa porque yo le puse ahí que era la crisis adolescente con adultos, ¿no? Y sí era muy real. En aquella época los jóvenes, me incluyo, pues ya los papás nos decían, pórtate bien y al contrario, le cambiaron a procuren portarse bien, ¿no? sí, Porque ya había esa separación de las generaciones y esta canción, la verdad, es grandiosa. El beneficio para el señor Mr. Kate, pues se habla del cartel de donde sacó todos los personajes John Lennon y hemos visto el cartel y una cosa muy insignificante y bueno, pues él tomó los personajes de ahí, pero de alguna manera la canción no salió de ahí. sí, Esta es una joya, ¿verdad? De la filosofía hindú con este With or Without You. Es George Harrison con su cítara y poca participación de los Beatles, pero sí mucha participación de George Martin. Bueno, en 64, bueno, pues Paul dice que se la dedicó a su papá, pero yo más bien que creo, a la edad que ya tenemos todos, es claro, el para la vejez, ¿no? Irnos a vivir a una isla, tener a nuestra pareja y cuidar a los nietos, ¿no? sí, Lástima que Salvador no tiene nietos, pero bueno. sí, sí tengo, Un día, ¿sí? sí, Ah, sí creo que sí tengo, tienes, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, un tenías. nieto y una nieta. Un día nos platicaste, sí, es cierto. Bueno, Sí, corrijo. Es tu ideal para la vejez. Lovely Rita, que es una canción según para una chica de un parquímetro. sí, Yo nomás bien le puse, es una chica guapa, como diciendo quiero.
Quiero. El Good Morning, según John Lennon que la oyó, que porque en un comercial de Kellogg's, ¿no? Sí, Creo que era el aburrido que estaba, él dice, el aburrido oficio de Beatley, cansado de estar viendo televisión. Bueno, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sí, bueno, repre- pues es como la retirada, ¿no? Es como la retirada de la banda. Muchas gracias por estar, espero que la hayan pasado bien, nos vemos. Y un en la vida. Ahí yo le puse la vida y la muerte y lo absurdo en un poema sinfónico. Y ahí claro, está la frase, ¿eh? Ahí está la frase, sí, ¿sí? John se le atribuye a Paul McCartney y eso se me hace muy, pues muy honesto de John, porque siempre se tuvo la idea de que Paul era el de la música y John el de las letras. Entonces eso era lo más falso del mundo, pero siempre lo creímos, ¿no? sí, Un día en la vida, pues, y la muerte por la muerte de este personaje que estrelló su coche, ¿no? Y lo absurdo de un poema sinfónico, pues es cuando quieren llenar ahí el Albert Hall, ¿no? sí, Llenar los ojos, los oídos, eran hoyos, ¿no? Los sí, hoyos del Albert Hall. Bueno, ahí va la trascendencia histórica. Pues es la mejor manera de coronar el Flower Power. Como si ay, éramos de la generación del amor y paz y las flores, todo esto, pues eso yo creo que debe ser la corona, ¿sí? sí, Bueno, creo yo, a pesar y muchos me criticaron, no es el mejor disco de psicodelia. Pues para sí, mí sí, porque tiene de todo, ¿sí? sí, Además de calidad, frescura e impacto, pues qué más que esto. Tengo unas fechas ahí, dice el 3 de julio del 2000. La Pantera, te has de acordar, sí, Sergio Sí, y Salvador, lanzó a los chilangos, ¿verdad? Que, bueno, que cuál era el mejor disco y declaramos al Sgt. Peppers. siento. En el 2000 pasaron ya 25 años, ahora ya con tanta plebe que hay aquí en la Ciudad de México, pues a lo mejor es uno de pluma, creo yo, man. Bueno, luego en septiembre del 2003, fíjate, y este fue la gran traición de Rolling Stone. Para Sí, Rolling Stone era en el 2003 el mejor disco de todos. Ahora, sí. como ya sabemos, ya lo cambiaron y bueno, pues, ya está ahí Big Daddy y Taylor, ¿cómo se llama Taylor? Esta señora, güey. Taylor Swift. Taylor Sweetman, no, no, qué asco. Sí, Perdón, aquí esto es hablando a directos, nada de adornos. La revista Loja, que es una revista alemana del 2000, también lo puso, pero en cuarto lugar. La revista Mojo, que es muy reconocida y muy importante inglesa, dice que Revolver desbancó a el Sgt. Peppers. anda, Hasta le dieron un Grammy a la portada. sí. Y Klaus Bormann ya se sintió en el paraíso. Pero nada que ver, man. Un dibujito ahí macuarro Pues con la sí, portada del Sgt. Peppers. Perdóname, eh, pero no, no se me hace, la verdad. No, 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 no. Que alguien tenga otra opinión. Bueno, pues, hasta fotos de recorte que parece lo que hacen los niños de primaria, ¿no? Pero pues Klaus Bormann ha vivido de eso ya. claro. Bueno, James Culati, el cuarto álbum más vendido de los 60, es una revista que anda por ahí. Y los ejemplos se multiplican, suben, bajan y el Sgt. Peppers tan campante sigue abriendo brecha. Bueno, ¿les parece, compañeros traviesos, que es una portada original? Y Sí, aunque no sí, me claro. contesten, pues yo puse sí. ¿Les parece que fue un disco concepto? sí, Pues sí. ¿Letras psicodélicas? seguro Pues que sí. sí. ¿Hubo algo ahí de jardín lisérgico, de ácido lisérgico de LSD? Pues sí, Por todos ¿no? lados. Por todos lados hasta escurría. Nada más faltó que pusieran muestras gratis como los que van a visitar a los médicos. Hay una muestra gratis. Sí, Bueno, el que dejó a todos con la boca abierta. sí, seguro que sí. No era así, mi jefazo me está dando por mi lado, fíjate. Claro que sí. ¿Crees que sea el momento más alto del rock? Intelectualmente sí. Bien, pues sale.
Y mi Lucy, hay sexo ahí, man. Sí, Sería claro. una teibolera, lo dejo. Para mí, si es una teibolera, imagínate una Lucy así, bueno. Luego dice, ¿me seguirán amando cuando tenga 64 años sin Viagra? Esa es Échala, otra ¿eh? historia. Sí. Échala, échala. Ya Sergio se anda acercando a esa edad. Eh, Es el joven, es el baby. Es el baby. eh, eh. Oye, que murió Paul. No No más. manches. Hay cada naco que todavía lo cree. Sí. Lo ¿Trascendió ves a su todo. tiempo? Sí, ¿No? sí, aquí Sí, está. claro. Aquí estamos Aquí está. hablando de él 58 años después. Sí, ¿Sí? sí, Si los que están oyendo no me entienden ni más, sí lo es creo, porque andan ahorita con Taylor Swift y todas esas cosas horribles que andan por ahí. Hasta los narcocorridos. claro. Bueno, pues yo sí, y como decía el chavo en el 8, sí, sí, Eh, sí, eso. Bien, bravo. Falta, ¿eh? Bueno, adjetivos, que te quede claro, todos los que estamos aquí ahorita, somos parte de esta banda de corazones solitarios. Correcto. En ese gentío que hay ahí, por ahí búsquense ustedes, ya Sí. los dibujé ahí. Ah, Mm, muy bien. y los traviesos son tan, y respuestas, pues andan a 100. No, no piensen que es, está mal a ese, de que hay mal. Es, dice, ahí andan haciéndose pendejo. Andan como haciéndose pendejos los traviesos. Bueno, pues esta es la foto que se tomó para la contraportada. Y los brutos, y no sé si tú lo creíste algún día, Sergio, Ujú, esta foto, miren, había esa leyenda, ya ven que en la foto aparece de espaldas Paul McCartney. Sí. Y todos dicen, no, pues es Mal Evans, porque ese día no fue Paul, que no sé qué. Y por Dios, les juro, sobre la Biblia Beatle, que son sus que yo también lo creí, me cae. Pero miren, ahí les va. Ahí está. Esa es la, Es- no, esa es la foto que aparece en la contraportada. Y todos dicen, no, pues es Mal Evans. Fíjate, los que sabemos, Beatlemanía ujú. es Mal Evans. Ahí lo No, tienes. ahí está de perfil. Ahí lo tienes a Paul de perfil, man. Para que se acaben los sobreentendidos. Bueno, Conspiracionistas. ándale. Bueno, mis puntos traviesos. Sargento Pimienta es el mejor disco de la historia del rock, o al menos Sí, el que más me gusta, sea o no claro. perfecto. Me vale lo que digan. No ustedes sí me interesa su opinión. Sí, La claro. mejor portada en la historia de la música pop, Sí, a ver quién la supera, gandallas, ¿eh? Hasta las del Tri que quieren ahí. Hay un grupo que se llama Naftalina que hizo una portada, sí, el Los jefe Naftos, Arana. ¿no? De Arana. Sí, Hay otra portada de una de Tintán. O sea, sí. parodiando, ¿no? Pero bueno, a mí esta me parece como si yo me voy a tomar una foto con el piano de Mozart, man. Claro. Y Paul McCartney, para los idiotas que creen que murió Paul, en el hombro de Paul aparece un escudo que dice OPD y decían, Sí, no significaba Paul ha muerto, ¿sí? sí, sí, Significaba, ¿qué? Oficina de Policía de Ontario, algo así. sí. Bueno, Ontario Police. de la portada, según leí, Ajá, pero no lo pude documentar, la verdad, dice, de la portada quedaron excluidos Jesús, por respuesto a los cristianos, sí, Hitler, a los judíos, sí lo documenté con la foto, y sí, de Gandhi, pues con respeto a los indios, ¿no? No sé si a los indios de aquí de nosotros, pero también somos indios. Bueno, fíjate, esto me impresionó mucho, dice, de sitios web. Si te sí. creas el nombre del disco, Sgt. Peppers, te van a aparecer 9,000, no, 900. 946,000 lugares para consultar. Y si es en español, 68,100. Sí, wow. Una cosa que dices tú, no manches. Claro que debe haber otras cosas más tremendas, ¿no? Pero esto fue lo que saqué. Dentro de mis puntos traviesos, muchos decían que esto ya era que los Beatles habían enterrado a Paul y que era el luto y no sé qué, o dice, no era la representación del funeral de Paul.
Era el Ah, funeral de los mismísimos Beatles sí, en estilo, ujú. porque pasaban del rock and rollito de como una ya cosas más que ya lo habían hecho en transición con el, el Revolver y también con el Rubber Soul. Rubber Soul. La canción de Lucy in the Sky with Diamonds no es por el dibujo de Juliet, pero ya lo comenté. El resto de discos y portadas, el resto de discos y portadas posteriores de cualquier grupo, ¿sí? Fueron inspirados por esta maravilla. Haciendo discos conceptuales, portadas, presentaciones, pero como esta, que fue la primera, bueno, esto es lo que está en la historia y los libros. Lo demás yo lo pongo que es leyenda urbana, mentira, superstición, mito, fábula o Ah, pendejada. sí. ¿Sí se puede decir esa palabra? Ya lo Pues ya la dijiste. dijiste. Bueno, la voy a tener que repetir por si no la vieron, pendejada, del submundo de la bitlemania, para mi criterio. Ya sé que voy a recibir mentadas de muchos, pero pues igual se resbalan. Y bueno, también un homenaje a George John. y a John, que pues nos dejaron, pero aquí está su obra. Y esta es la portada de un disco pirata por si les interesa. Ah, muy Y bien, tengo sí. esta última Ve, foto que yo, como estos mendigos jóvenes borrachos que discutía yo con Salvador antes de entrar, decíamos, ay, que les dieron ácido lisérgico y no se dieron cuenta. Si eran bien pomos, aquí creo que todavía no le entraban a la mota porque todavía no conocían al maestro Dylan, que fue lo que los envició. Bueno, pues magnífica por mi parte es presentación. todo. Queda mi prestigio para que lo hagan pedazos. Dejo de De, compartir pantalla de y nuevo, ya no voy a compartir imagen por si hay jitomatazos o algo. de nuevo, Eso es todo por mi parte. enciclopédico, ameno y muy divertido, Gabriel. Felicitaciones por esa síntesis de algo tan complejo. Gracias, maestro. Gracias. También tuve ayuda de un cierto ácido. Muy bien. Ándale, que le llamamos ahora paracetamol, man. El Sergio, Sin paracetamol no puedo vivir, mano. así Dale, estoy. adelante con ustedes, quiero oírlos. Bueno, yo en principio estoy de acuerdo en que yo no podría decir ni del Sgt. Pepper ni de ningún otro álbum, sea de los Beatles o de algún otro grupo, cuál es mejor. Me parece que siempre habría que ubicarlos en su contexto. Yo la semana pasada dije que a mí el disco que más me gustaba de los Beatles es el Abbey Road. Sin embargo, pues el Abbey Road no hubiera existido si antes no hubiera existido el álbum blanco y antes el Sgt. Pepper, y así nos vamos para atrás, ¿no? El mismo Sgt. Pepper si antes no hubiese existido el Revolver. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con Gabriel, y bueno, es que es el álbum más trascendental de todos los tiempos, por muchos de los datos que dio aquí Gabriel. Yo voy a iniciar, a propósito de esto, leyendo vamos a decir, citando las palabras de Philip Norman en su disco, en su libro de Shout, ¿no? Dice, todas las décadas producen exclusivamente uno o dos momentos verdaderamente excepcionales. Como norma, solo una guerra o una espantosa tragedia son capaces de trascender las preocupaciones de millones de seres en un mismo instante, creando una sola y unánime emoción. En junio de 1967, dicha emoción se produjo no a consecuencia de la muerte o de una conflagración, sino como resultado de escuchar un disco gramofónico. Existen hoy en día millares de ingleses y americanos capaces de describir exactamente dónde estaban y qué hacían en el momento en que oyeron por primera vez Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Esa música con idéntica fuerza al asesinato de Kennedy o a la llegada del hombre a la luna evoca un lugar y un momento y una emoción inalterada por el paso de los años. El recuerdo es el mismo para todos, cómo sacaron el reluciente disco de su llamativa portada, cómo al principio no podían dar crédito a sus oídos y tuvieron que escucharlo por segunda, por tercera, por cuarta y por quinta vez.
y hoy en día, pues por enésima vez, ¿no? Es decir, es un disco que no te cansa escucharlo, y menos ahora con tantas versiones, tanto material que ha salido de los ensayos, de las tomas alternas, y en fin, entonces, definitivamente para mí sí es el disco más importante de la carrera de los Beatles. Mucho se ha dicho que el Sgt. Pepper significó el, el parteaguas en la historia de la música del rock, y hay mucho de razón en ello. Es decir, Gabriel citaba, por ejemplo, que es el primer álbum que se, que se pensó como un concepto, lo cual efectivamente, es decir, todas las canciones tienen ese concepto como que como si fuera un concierto, y como que es un, una secuencia de canciones con un propósito. Al final, como ocurre en los conciertos que luego a los que hemos asistido, pues al final siempre hay un momento en el que la gente, digamos, que pide una canción, y por eso el reprise, ¿no? Es decir, entonces, a mí lo personal, sí reconozco que, a pesar de haber dicho que el Abbey Road me parece que es el que más me gusta escuchar, no dejo de reconocer que es más importante en la historia en la música de los Beatles, en su carrera, y en la historia de la música del rock. El Sgt. Pepper es el, el disco más importante, ¿no? Generó muchas cosas, ya Gabriel también lo decía. eh, eh, Generó o desencadenó, por ejemplo, pues probablemente la, la psicodelia, ¿no? Que esta psicodelia incluso venía ya, digamos que un poco antes, ya desde datos que no mencionó Gabriel, pero en fin, lo complemento yo. Originalmente, tanto Penny Lane como Strawberry Fields Forever se habían pensado que aparecían en el siguiente álbum de los Beatles. Sin embargo, por cuestiones de mercadotecnia, las publicaron en un sencillo, doble cara A, que también fue algo novedoso y un alarde de la genialidad de los Beatles. Quiero decir, porque normalmente siempre sabemos que los sencillos, la cara A, es la que se supone, bueno, autocríticamente los músicos dicen, este es el que va a funcionar, el que va a llegar al número uno o tal. Y los Beatles, sabiendo que eran dos canciones excelentes, las dejaron como doble cara A, y pudiendo editar o publicar dos discos sencillos, ¿no? Dejaron fuera, por ejemplo, esta canción de George, de It's All Too Much, ¿no? Pudo haber sido la cara B de alguna de estas, bueno, y alguna otra completar el otro sencillo. Sin embargo, lo publicaron como doble cara A, y, y no aparecieron en el Sgt. Pepper. Sin embargo, digamos que forman parte, pues incluso de las mismas sesiones del Sgt. Pepper, ¿no? Cronológicamente, estas dos canciones fueron grabadas en esas sesiones. Bueno, y complementando la información, decía yo, la trascendencia, ¿no? Todos hemos de recordar, pues de las canciones que más me gustaban en aquel entonces, aquella canción de Iron Butterfly de Inagada la Vida, ¿no? Pues es una canción que verdaderamente digamos, influenciada por esta psicodelia, ¿no? Que generó la música de los Beatles. También influenciaron o tuvo la repercusión en la canción de Procol Harum, como Una pálida sombra, de Moody Blues con Noches de satín blanco, en fin, incluso yo ya esta sí es una presunción de mi parte. eh, Gabriel citaba la canción de She's Living Home. Bueno, pues Joan Manuel Serrat, digamos 5 años después, compuso esta canción que se llama, ¿cómo se llama?
Penélope. No, no, no. Es Ah, en el disco de Mediterráneo, pero es ¿qué va a ser de ti? ¿No? sí. Que es la misma historia. ¿Qué va a ser de ti lejos de casa, nena? ¿Qué va a ser de ti? Hace más de un año ya que en casa no está mi pequeña, ¿no? O sea, es la misma historia cantada, desde luego, con otra melodía bueno, y con otra rima, en fin. Pero me parece que está influenciada por por esta idea de Paul. Diría yo más, mismo Joan Manuel Serrat tiene una canción que en su momento se llamó, bueno, o de hecho se llama, hace años, está escrita en catalán, hace años, hace 20 años que yo tenía 20 años. Mm, En una presentación que vi de Serrat hace algunos años, donde ya habían transcurrido eh, 20 años los, más, los 20 años. dijo, dijo y viene a colación porque este álbum de los Beatles, del Sargento Pimienta, ya va a cumplir 60 años de haberse publicado. Serrat dijo, cuando cantó esta canción, dijo, bueno, hace 20 años que yo dije que tenía 20 años, ¿no? Sí, entonces ahí ya está, digamos que duplicando o agregando otros 20 años, igual aquí, ¿no? Fue hace 20 años que el Sargento Pimienta enseñó a tocar a la banda, bueno, pues ya pasaron 20 y otros 20 y están a punto de cumplirse los siguientes 20, ¿no? Ah, Entonces, está muy buen punto ese. es- en lo personal, bueno, Gabriel hablaba de la portada, de los insertos que tenía, fue el primer álbum que trajo las letras de las canciones en la contraportada, se abría como un libro, en fin, fue realmente, todo fue muy novedoso, la portada, pues ni hablar, nadie se había atrevido, de hecho, Gabriel, sabrás, bueno, desde luego lo sabemos, hubo mucha reticencia de los ejecutivos de EMI de publicar esta portada, ¿no? Sabían o les Ujú. advirtieron que podría haber demandas por usar las imágenes de todos estos pues héroes de los propios Beatles, porque es eso, ¿no? Era como su panteón, ¿no? Sus héroes admirados, está ahí Sonny Liston, está Cassius Clay, está Johnny Weissmuller, en fin, una serie de celebridades que eran admirados por los propios Beatles y se dieron la tarea de conseguir los permisos, pero un dato que, bueno, es poco sabido, los Beatles eh, firmaron el que si había demandas, una especie, digamos, de pagaré, por 20 millones de libras esterlinas a EMI, ¿no? O sea, si las demandas procedían, quienes iban a pagar las demandas o los platos rotos iban a ser los cuatro de Liverpool y no la compañía. Eh, la portada comparada con Abbey Road, volviendo a este tema, bueno, muy probablemente, y casi diría yo que sin temor a equivocarme, la portada de Abbey Road se ha parodiado mucho más y se conoce quizás más hasta por las nuevas generaciones que la portada del Sargento Pimienta, pero esto no quiere decir que sea mejor. O sea, la composición, la idea de tener esta portada con todas estas figuras eh, y, pues así que dando pie a la psicodelia, ¿no? Toda esta, una portada, pues digamos, abigarrada, ¿no? Es decir, eh, todos los personajes que aquí aparecen pues parecía que querían salir en la foto, ¿no? Algunos medios se alcanzan a ver, otros no, en fin, algunos muy conocidos sin, sin, eh, sin tener mucha cultura, pues ahí se advierte que está el gordo y el flaco, que está Elvis Presley, eh, Tarzán, en fin, eh, Karl Marx, Bob Dylan por allá al fondo. En fin, entonces esta idea realmente fue muy novedosa y, y no solo la portada, sino algo que también contribuyó el disco del Sargento Pimienta, pues fue que en la canción de Un día en la vida,
incluyeron una sinfónica de 40 músicos, cosa que no se había antes producido, ¿no? Eso, digamos que ahí se habla mucho de que Abbey Road fue el precursor del rock sinfónico, pero el Sargento Pimienta fue quien primeramente usó en su grabación a estos músicos, ¿no? A 40 músicos. Y lo mismo ocurrió, no con tanta gente, pero sí en All You Need Is Love, cuando se presentan unos días después en la inauguración del Pájaro Madrugador, que es también una consecuencia, o vamos, o es el mismo periodo de la psicodelia y de la repercusión que tuvo el disco Sargento Pimienta. Los trajes que usaban los Beatles en Sargento Pimienta todavía los usan hacia finales del año cuando graban Hello Goodbye en un programa de de televisión, ¿no? Ahí están los cuatro presentándose para la presentación de la inauguración del satélite El Pájaro Madrugador, no con los trajes de Beatles, perdón, del Sargento Pimienta, pero sí eh, de una manera pues, muy psicodélica. La vestimenta de John principalmente eh, es la que sigue teniendo ese carácter de psicodelia y de inaugurar, incluso diría yo, una nueva manera de vestir, porque poco tiempo después abren su boutique en donde justamente toda esta manera de ahí está George, por ejemplo, los zapatos que usa. Igual John, digo, Paul, te va a traer los que usó para el Sargento Pimienta. En fin, rompieron cánones, ¿no? Es decir, de aquellos chicos que vestían como mismo Brian les había eh, pues sugerido o convencido de que debían de vestir pues más formales, pues aquí ya para este entonces sus peinados son diferentes, su manera de vestir pues totalmente libre, ¿no? Cada quien viste como mejor quiere. O sea, ahí vemos esa vestimenta de Paul, ¿no? Si yo salgo o cualquiera de nosotros sale vestido así como Paul McCartney con ese traje a rayas, ese saco a rayas y esa pañoleta, dicen, ay caray, vienes vestido de caja fuerte, ¿no? Eh, igual la de John. En fin, rompieron todos estos cánones y en ese entonces, pues todo lo que los Beatles hacían, todo era festejado y todo era imitado. Que esa es una cuestión de la trascendencia que tuvo este álbum, ¿no? Todos en su momento, bueno, yo en lo personal, como anécdota personal, les he de decir que ya el disco había sido editado un par de años antes. Sin embargo, yo cuando iba a salir de primaria, que se hizo la típica graduación, yo le dije a mi mamá, mira, yo prefiero que me compres el disco del Sargento Pimienta, Eso. ahórrate, ahórrate el dinero de la graduación, pero a mí cómprame el disco del Sargento Pimienta, ¿no? Un ¿Y qué aplauso. sucedió? ¿Y cuál fue el final? No, pues me lo compró y no fue a la Ah, graduación. Ah, No, entonces, por eso digo, no, 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 para mí no hay duda que el disco del Sargento Pimienta es el disco que mayor importancia tiene en la vida de la música de los Beatles, en la historia, en la biografía de los Beatles y en sí de la música, de la historia del rock. Podrá haber, y ahí sería cuestionable, ¿no? Habría que ver cuáles son los parámetros de, de decisión o de evaluación para decir que ahora ya este disco no es lo que fue considerado hace años, ¿no? Eh, si es por cuestión de ventas, bueno, pues el mundo no tenía los millones de seres humanos que había hace 60 años, ¿no? Los medios de comunicación no eran tan, pues vamos a decir que tan, eh,
sí, vamos, tan importantes o no tienen tanta trascendencia o tanto eco como lo son ahora, ¿no? Ahora, pues casi todo lo que ocurre lo vimos en tiempo real. El disco Sargento Pimienta causó mucha expectación. Se sabía que los Beatles estaban en su laboratorio, como lo decía Gabriel, eh, pues grabando lo que sería su siguiente disco y todo el mundo estaba a la expectativa. Yo no viví ese, bueno, ya había nacido desde luego, pero pues bueno, acá en México no vivimos esa, digamos que esa expectativa, pero en Londres, ¿no? Se sabía de todo esto, fueron visitados por un Pink Floyd que apenas se estaban dando a conocer, ¿no? Eh, Fueron visitados por un integrante de los Monkees, Mike Nesmith, también estuvo allí Donovan, también estuvo Mick Jagger, en fin, todo el mundo quería saber qué estaban haciendo los Beatles, eran realmente el foco de atención. Así que, sin lugar a dudas, y con esto concluyo, El Sargento Pimienta es el álbum más importante en la historia de la música del rock. Ya Perfecto. somos dos, Salvador, a ver qué vas a decir. Otra vez contrapuntaste, puntuaste lo que ya había planteado Gabriel y te felicito por eso, Sergio. Y Gracias. pues ahí yo coincido por completo. Yo lo que empiezo diciendo es, considero que Sargento Pimienta es el disco más importante de la historia de los discos. Una historia que ya terminó, ya estamos en la hora de la música digital en la nube y ya no es necesario ir a una discoteca o disquería y comprar objetos envueltos en cartón o en papel de vinilo. Y considero que es en ese sentido el disco más importante incluso que las grabaciones iniciales de Edison en sus cilindros y los primeros discos que se hicieron, porque el Sargento Pimienta rompe con la idea de todo lo que eran discos antes de este disco e impuso una norma que nadie logró superar sobre lo que significaba justamente un long play, un álbum. Creo yo que para las generaciones actuales esto empieza a ser más complicado de entender porque ya desde hace 20 años se oyen otra vez canciones sueltas como ocurría con la radio antes de los Beatles. Uno oía canciones por separado y generalmente en discos de 78 empezó la situación. Cuando se llega al Sargento Pimienta, los Beatles ya tienen la intención justamente de hacer un objeto, una cosa, disco, y a eso yo lo considero que conceptualmente es lo que lo vuelve una obra conceptual, y ahí es donde está el concepto, que hacen una cosa, disco, no graban canciones, las tocan en la radio, se vuelven famosas y venden el disco, sino que hacen un objeto con la intención de que ese objeto se venda y que ese objeto se venda y se divulgue a partir de su contenido musical, pero con toda la carga significativa de la cosa en sí. Este hecho de que es el libro, una especie de folder que se abre, que en su interior aparece la foto por fin de los cuatro sargentos Pimienta Beatles, la portada de la que ya se dijo y se puede seguir diciendo infinidad de cosas, eh, el objeto de obsequio, de acompañamiento, hasta con bigotes para recortar del Sargento Pimienta, en esta idea de estás consiguiendo un objeto mercantil simple que te ofrecemos los Beatles, cargado de lo que yo llamo un optimismo surrealista, hasta ahora también invencible. Eh, eh, es un detalle interesante que yo noto, lo que significó pasar de la administración de Brian Epstein, que los vuelve el objeto mercantil inicial Beatles, que triunfa con la bitlemanía, al momento donde ellos se independizan
Y ahora la función guía, o si quieren psicoanalíticamente paternal, la lleva George Martin con una discreción y con una efectividad que realmente lo hace, si uno lo pone en la balanza, al menos equivalente a la importancia de Brian Epstein para que los Beatles sean los Beatles en el experimento, porque este es un disco que yo noto, a diferencia de todavía Revolver, está hecho Revolver, yo siento, con la idea de estas canciones las podemos tocar aunque sea en la tele. Pero cuando hacen el Sargento Pimienta, su idea es esta música solo va a quedar en el disco. No va a haber modo de interpretarla en vivo porque va a ser perfectamente grabada como disco y por eso es la importancia de los estudios EMI, ahora Abbey Road y parte del imperio Beatle, Paul McCartney, el estudio 2 de ese lugar que fue donde se grabó la mayor parte de la música. Creo que fueron pocas grabaciones externas, la de Waiting Without You, creo que eran grabaciones que traía George de la India y agregó lo que aportó como Beatle casi sin apoyo de los otros. Pero luego la grabadora, es todavía una grabación analógica, la del Sargento Pimienta, y al mismo tiempo ya es pura música electrónica. Era lo que señalaba Gabriel, se grabó nota por nota, palabra por palabra, sílaba por sílaba. No fue la presentación así como en el primer disco, tocamos y tocamos y tocamos como si fuéramos un trío en una cantina, sino que aquí son unos creadores de música electrónica que están pensando por efecto ahí sí ya del LSD, la marihuana y otros objetos psicodélicos en unos términos que hicieron estallar lo que eran los Beatles anteriores, unos muchachos musiqueros, a algo que se convirtió en los gurús, los maestros, los sacerdotes, los revolucionarios, los Che Guevaras, Beatles. Y la portada del sargento, pues obviamente eso daba la sensación de que no eran solamente eso, un cuarteto musical, sino todo un proyecto cultural de una efectividad pop, más que popular o populárica, de una, diré, profundidad y capacidad de crítica y comunicativa superior a la de Andy Warhol. Realmente es difícil encontrar algo que fuera tan poderoso en el afán de comunicarse con su público. Venían de haber vivido en 66 la terrible gira por los Estados Unidos y las Islas Filipinas, que fue una verdadera pesadilla para ellos, aunque estuvieran todavía muertos de risa en las fotos. Era esta inquietud de quién de los que viene corriendo trae un rifle para matar a John y cómo van a saber quién es John y qué tal si matan a Paul. Y esa inquietud de, no, porque era algo terrible lo que estaba ocurriendo en 66, ya ante estos públicos que se pasaban la mayor parte del tiempo hablándoles por teléfono para decirles, te voy a matar, y otras cuestiones que provoca la horrible fama que estos muchachos se ganaron, como señalaba Gabriel, en una juventud donde a mí se me hubieran hecho yo los calzones si usara y el pantalón si uso, pero realmente todo eso nos lleva a una situación muy interesante que es vamos a dejar de ser los Beatles. Como los Beatles ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, los Beatles de la bitremanía, y entra en la idea de Paul, transfigurémonos, y se lo validan al fin y al cabo los otros tres y toda la empresa, y se transforman en la banda del Sargento Pimienta y modifican por completo su espíritu musical, que es lo que vuelve también entre sus discos este disco único, excepcional. Los que siguieron como ecos del sargento ni siquiera se le acercaron. Magical Mystery Tour, el submarino amarillo, qué diferencia con la construcción arquitectónica de lo que fueron estas grabaciones. Está ahí como detalles. O sea, es la hora de la locura psicodélica y de la velocidad salvaje. El auto de moda en 67 es el Mustang de la Ford, pero al mismo tiempo anda ya la combi de la Volkswagen transformada en dragón psicodélico hippie
Y todo esto va ingresando en estos cuatro muchachos, la moda, los colores, las drogas, la guerra de Vietnam, que es algo que me llama la atención. Siempre supieron mantenerse distantes de lo que era rasposo político de inmediato, y por eso llamo la obra optimista, surrealista. No tuvieron que volverse, ay, detengan la guerra, no maten chinitos. Más bien dijeron, el mundo puede ser de colores, el mundo puede ser más libre y más bello, como era el sueño de Martin Luther King en ese año. Y de muchas personas, incluido yo, que era un chiquillo, en este México del 67, que era el de estos edificios que varios se cayeron con el temblor de 85, esos autos ya carcachiérrimas a la vista. El año 67 es el año que nieva en la Ciudad de México. Me toca a mí como estudiante politécnico ver esta nevada y jugar con la nieve y sentir que se me congelan las manos. Y al mismo tiempo yo estar esperando qué sigue de los Beatles, qué sigue de los Beatles. Y entonces van a ser los efectos de la transmisión de nuestro mundo, lo del pájaro madrugador, y pues el cambio que van a provocar en la historia. En 67 los teléfonos eran como ese objeto que muchas personas ya nacidas en el siglo XXI no deben ni entender qué es. Eso era un teléfono y estaban pegados casi a la pared, y eran muy ricas las casas que podían tener un cable como de 3 metros para siquiera llevarlo a la mesa y que papá contestara. La televisión en 67 era esta caja de madera que se calentaba como el infierno, y que al menor descuido por querer arreglar un bulbo, te daba unos descargas de electricidad que vi a mi madre salir botada varias veces porque se nos descomponía y ella la quería arreglar con sus locuras técnicas. Pero ese es el mundo de 67 que estos cuatro sujetos van a conmover en términos históricos espirituales. 67 es el año donde la locura Beatle de John Lennon y los otros tres en LSD y marihuana y más, se les ocurre hacer una comuna en una isla griega, al mismo tiempo que andan en todas estas ideas, que lógicamente va a fracasar por todos lados, era bastante complicado, pero es esta alegría de que se puede uno poner a cantar, a bailar, a alejarse del mundo urbano e inventar nuevos modos de existencia. No utopías, las utopías nunca se realizan, sino nuevos modos de existir. Y eso es lo que marcó el Sargento Pimienta, pues creo en muchos sentidos. Se volvió muy histórico porque sí hubo un momento donde sonó por todas partes. Y fue un momento además muy interesante porque a mí me causó un conflicto de adolescente ver que a mi padre y a mi madre y a mis tíos y a mis tías les encantaba. Y me decían, esos son tus Beatles, ve lo que compusieron. Y ya fuera cuando tenga 64 años o Losing the Sky with Diamonds, les conmovía la She's Living Home. Tenía una tía que en una fiesta donde pongo el disco que entendía inglés se pone a llorar de entender la letra. Y ella había estado a punto de ir a dar a los campos de concentración nazis porque era judía y alemana, y esa canción le afectó del corazón serio. Entonces, yo veo que crearon un concepto transcultural completo. Como le decía Gabriel antes de la transmisión, yo digo que es el disco más importante. Si uno ya se pone a pensar en géneros, pues es aquello de que en gustos se rompen géneros. A lo mejor hay un disco mejor de rock, un disco mejor de Watusi, un disco mejor de música folclórica peruana, pero un disco que junte toda la música es raro, y que no suene despegado, como rompecabezas. Y eso es lo que encuentro, la transculturación, el eclecticismo de los Beatles y el rock, que aceptan todo y todo lo dejan ordenado. No van a llegar al desorden todavía de revolución
Revolución número 9, todo es armónico, melódico, pero con ese momento de la orquesta de 40 músicos haciendo glissandos, de Giannis Xenakis, al mismo tiempo que tocan la guitarra como Chuck Berry o como Jimi Hendrix. Yo digo, en el Sargento Pimienta, los Beatles se pusieron a soñar. En lugar de decir vamos a chocar con la realidad de frente como querían otros, Dylan, MC5, si quieren, los Rolling Stones, Jefferson Airplane, ellos dijeron lo que falta es sueños, y sueños de colores, sueños con flores, sueños bonitos, y eso es, creo, el centro del Sargento Pimienta. Y con eso nos pusieron a soñar a los que luego íbamos a provocar y actuar el 68. Fue memorable que cambiaran de identidad de los cuatro muchachos de traje negro y fleco a estos jóvenes de colores claramente diferenciados uno de otro. Ya no se ven como Coca-Colas y eso marca conductas, ¿no? Nos llama a ser singulares. Ya no estar todos vestidos como la Sonora Santanera o como la Orquesta Sinfónica, cada quien como lo que es. Y en detalles, eh, ya lo señalábamos y lo hemos estado diciendo, la portada fue algo tremendo, desde que costó en el total de la cifra que dio Gabriel, que eran 25,000 libras, entiendo, la pura Sí. portada costó 3,000 libras crear el escenario y los derechos para poderla hacer. Fue un cuidado realmente soberbio cuando las portadas eran la foto de los músicos y su nombre y ya. Y de ahí también ya se dijo, es la primera vez que están las letras en la contraportada. Ya antes había un disco de Frank Zappa, Absolutely Free, que tenía básicamente esa estructura de folder. Los Juno tenían un disco como el que te dijeron, Gabriel. El Ok, disco que dijeron se llama Sell Out, Vendido Todo, y se publicó en diciembre de 67, ya copiando al Sargento Pimienta, y lo ha reconocido Pete Townshend, que lo que él quiso fue quitarle esa dulzura de los Beatles, y el de ellos es como un programa de radio con comerciales. Pero ahí sí los Beatles fueron los primeros en pegar todas las canciones de corrido y darle estructura como de una presentación especial al concepto total del sargento. Tienen sin duda la mejor canción de Lennon y McCartney, que es Un día en la vida. Ya Gabriel la señaló cada una por una y sus valores inmediatos. Y con eso, pues, lo que puedo decir es, las parodias aparecieron igual que Abbey Road, aunque Abbey Road está más ya en la memoria del mundo. Todo el mundo en cierto momento quiso hacer su Sargento Pimienta. Hay un detalle, Sergio, en el Sargento, Ujú. voy a la portada del Sargento, aquí no sale Elvis Presley, en el de los Beatles. Ellos no quisieron poner a Presley porque ya sabían, ¿Cómo no? Ahí está al fondo, está con su gorrita, con una gorrita aquí arriba de ellos, de las estatuas de Madame. Ah, pero sí, es arriba está. ¿Ya lo no, vemos? ¿lo ves? Donde están ellos vestidos de traje de saco y corbata. Ahí Ajá. arriba está Elvis Presley, o es Marlon Brando el que Es está. Marlon Brando el Es de la Marlon gorra. Brando, correcto, Este, correcto. se da cuenta de esto Frank Zappa. Frank Zappa es otro personaje raro y locuaz de esa época. Siempre se creyó más músico que los Beatles, siempre se creyó más inteligente que los Beatles, pero a Frank Zappa lo vemos buenas personas, diré trastornadas, pero le dio mucho coraje que le copiaran su Absolutely Free y hizo esta parodia que entiendo hizo enojar a Paul, porque no lo podía demandar. Y ahí sí está Elvis, por allá arriba del gordo de amarillo, se ve, pero todos tapados como si fueran personajes pornográficos.
y Zappa hizo la parodia completa. Le Sí, decía a mi maestro de poesía y de escritura, Otaola, que cuando te parodian es porque ya le atinaste, que cuando te generan esas burlas irónicas, es que tú ya afectaste a muchos como artista y no te pueden discutir como filósofos o como intelectuales, sino que dicen, bueno, me gustó y no me gustó, que es lo que creo que todo el mundo debe hacer con todo, no me gustó y no me gustó. Y con eso nos ujú, volvemos más sensatos. Si creemos que todo nos gustó, luego resulta que quién sabe. Y decimos, nada me gustó, y al rato estamos chiflando una canción de Peso Pluma sin saber que era de Peso Pluma, Ándale, de Peso ¿no? Pluma. Pero entonces, ya para no hacerlo mucho más largo, hemos hablado de lo que se considera un acontecimiento histórico fuera de serie. O sea, no es solamente un disco, no es solamente un grupo de música, sino todo lo que esto ya significó en términos de política, de mercado, de ética, de historia, de retrato de los años 60. Es muy bello porque en lugar de hacer una operita de niño traumado como Tommy de los Who o como The Wall de Pink Floyd, ellos Ah, hacen, sí. ellos hacen una serie de tarjetas postales de la vida cotidiana en Inglaterra. Y básicamente en este Londres-Liverpool que ellos vuelven del Sargento Pimienta con Rita, la del parquímetro, la muchacha que se ve que se va de una casa de esas apretadas de 2 pisos de Liverpool, baja la escalera, y luego ese lado de los sueños ingleses, Lucy in the Sky with Diamond, It's Getting Better. Y entonces yo les admiro eso porque no se ve el predominio de una cabeza, como con Frank Zappa o con Pink Floyd o con los Who, sino el trabajo de las 4 cabezas básicas, incluido Ringo, que dicen que nunca trabaja y cuántos instrumentos ya puso Gabriel que tocó, y todo el esfuerzo para dar los tiempos, que el mismo Mal Evans le va a ayudar para contar en un día en la vida. Luego el trabajo de todos esos amigos que tú ya mencionaste, Mal Evans, Neil Aspinall, el milagro de tener como hada madrina a George Martin, para que haga que suene justo como ellos quieren que suene, porque ni lo pueden tocar ellos como lo quieren oír, y él dice, ah, lo que quieres es esto, y pum, les pone la música tal como es. Entonces, pues creo que por eso amerita lo que hemos alargado un poco nuestra conversación, pero con eso también hemos alegrado y alargado nuestras sonrisas en esta travesura. ¿Qué más se puede decir? bueno, yo nada más un ligero apunte sobre la aseveración de que es un álbum conceptual. Mm, Eh, no hubo ni, bueno, digamos después, nunca sacaron un sencillo extrayendo dos canciones del álbum o un claro, extended play, claro, justamente porque era un álbum conceptual. No había manera de sacar, bueno, no sé, With a Little Help from My Friends, que esa sí está totalmente ligada a la, a la trama. a la obra, ¿no? Que abre el álbum de Sgt. Pepper. Entonces, nada más como mero apunte. Bueno, eh, aquí leeré también un ligero este, comentario que alguna vez lo escribí. Es creencia popular que el cisne antes de morir ofrece su mejor canto. Esto podría aplicarse con propiedad a la obra de los Beatles, titulada Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, ya que después de ella los Beatles no existieron más como conjunto, sino como ellos mismos lo describirían años después, solo era John y su grupo de acompañamiento, o Paul igualmente. Y además, después del Sgt. Pepper, pues vaya, vino la desgracia de la muerte de Brian, el fracaso con el viaje mágico y misterioso, el divorcio de John y el escándalo de su vida con Yoko, en fin, una serie incluso el fracaso económico de Apple.
sí, Fue todo un acontecimiento que hubieran abierto su compañía discográfica, pero como, vamos, como negocio, no lo fue, ¿no? Entonces, el mismo álbum siguiente, que fue el The Beatles, también fue pues caótico, ¿no? Gabriel hablaba de la portada del Revolver, que es un collage que hizo Klaus Bormann. Bueno, pues propiamente el inserto que venía dentro del álbum, eh, pues era todo un collage, ¿no? Incluso medio caótico. Y un detalle, bueno, que queda para la interpretación, las fotos de los Beatles por separado, ¿no? sí, No una foto de ellos como hasta entonces lo habían hecho, sino cada uno por su lado, que muchos queríamos enmarcar, ¿no? Es decir, tener cada foto ahí en su marquito, en fin, realmente los Beatles fueron pioneros en muchas cosas, innovadores, y nos dejaron un legado que, pues, tristemente la gente lo desconoce, ¿no? Eh, y lo desconoce y algunos pues no lo valoran, no le dan el valor que tiene, pues por desconocimiento de lo que eso significa, como muchas cosas en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, de pronto, este, pues no apreciamos el valor de tener actualmente y desde hace décadas, tener el, la energía eléctrica, ¿no? De poder encender un foco, en fin, hay tantas cosas que la humanidad ya no valora o ya no valoramos por la cotidianeidad, por lo sencillo que nos resulta tener todas estas cosas. Y así creo yo la música de los Beatles, ¿no? Es decir, este, los mismos Beatles no serían lo que fueron si no hubiese existido Chuck Berry. John sí, Lennon, a pesar de la fama que ya tenía, que ya ha sido nombrado el hombre de la década, cuando se presentó en el Teletón con Chuck Berry, presenta a Chuck Berry como su héroe, ¿no? Que también eso habla de la sencillez de John y en general de los cuatro Beatles. Entonces, digo, desgraciadamente no sabemos valorar por desconocimiento de todo lo que hay detrás de cada músico. Hoy vamos, Taylor Swift y el que me digas, pues no sería nada sin los Beatles y sin Elvis Presley y sin Jerry Lee Lewis, ¿no? Y a propósito de esto, ya también para cerrar, hay un disco que se llama Big Daddy, que tú lo conoces, Gabriel, Bueno, eh, que es el Sgt. Pepper maravilloso. tocado por un grupo de músicos pues de conservatorio, pero cada canción, luego te lo he de compartir, Salvador, sí, cada canción de los Beatles está cantada con un arreglo diferente de rock. Lucy en el cielo de diamantes, por ejemplo, está cantada al estilo de Jerry Lee Lewis en Grandes bolas de fuego. Si tú escuchas, si no le pones atención a la letra, dices, es Grandes bolas de fuego, sí, porque estos músicos, te digo, desde luego de conservatorio, eh, analizaron la, la, el Sgt. Pepper y vieron que la estructura musical se podía tocar o interpretar con vamos a decir, con los estándares, con canciones ya muy conocidas de la época del rock, y entonces a cada una le dan un arreglo totalmente diferente y verdaderamente, bueno, sorprendente vamos, delicioso, ¿no? Delicioso, la interpretación de cada una de esas canciones. Bueno, con esto concluyo, compañeros. y yo intervengo para darte al final la palabra, Gabriel, ya que tú abriste también la sesión. Nada más Bueno, retomando pues lo que también de señalas, acuerdo con todos los comentarios, los pero tuyos, los de Sergio. déjame Sí, yo opinar. no veo a Elvis Presley ahí en el Sgt. Peppers. Sí, Eh, Me gustaría nada más retomar la famosa frase de que esta Al- es hasta título de libros, el famoso The Love You Take is sí, equal to the love you make. Se me hace muy mercantilista,
se me hace muy bueno lo que yo doy, pues tengo que recibir algo, ¿no? Como que es, ¿qué me das, qué te doy? Es muy buena la frase, no la niego, pero esta de me gustaría iluminarte, me gustaría aprenderte, me gusta más, porque Es lo que quiero. en lo personal, los Beatles han traído, a lo dijo George, los Beatles salvaron a la humanidad del aburrimiento. Y sí, Sí, nos regalaron tantas cosas, mano, tanto, tanto, tanta música, tanta experiencia, tanta filosofía, tantas letras, si quieres, unas muy sencillas como Hola Dios, o tan complicadas como Across the Universe. O sea, para mí los Beatles fueron en mi vida una iluminación. sí. Por eso me gusta más esa frase. Y Es con lo que esto quiero cerraría yo. yo. Es lo que quiero yo también cerrar, que me pareció muy acertado que tú resaltaras esta frase, porque I love to turn you on, entre las muchas traducciones que puede tener, es también hacerte girar, me encantaría hacerte girar. Ujú. Y eso a mí me hace pensar en el poeta alemán Rainer Maria Rilke, en las elegías de Duino, la cuarta elegía. Dice, el amor tan grande que nos tienen los padres ya en esta época hace que al hijo recién nacido lo hagan voltear para que le dé la espalda a la realidad del futuro, a la muerte, y lo dejan mirando siempre al pasado. Se necesita un ángel tremendo que te haga dar la vuelta, que te dé el turn on, y para mí eso fueron los Beatles. Al mismo tiempo que transmitían una alegría surrealista, optimista, me hacían voltear a buscar la realidad, no me dejaron en el sueño del submarino amarillo o Pepperland, sino que ahí vi dónde estaban los sueños y me empujaron a vivir la realidad. Y creo que eso es lo hermoso de que te hagan dar la vuelta. Porque también ya noté lo que dices, lo que das es lo que te pagan. Es un mundo, como diría Dante, de cómputo. Y lo que se puede medir con números no es arte. O sea, si estamos pensando a la hora de los regalos de Navidad que te dé el mismo cantidad de Por dinero, ejemplo, ya no hay amistad, ya es puro avaricia, ¿no? Y en I love to turn you on es yo te quiero ser útil. Olvídate de si nos amamos, no nos amamos, yo quiero ser útil para la humanidad. Y cuando ellos lo dicen, el hermoso inglés los deja hablar en singular y en plural. Me gustaría darles la vuelta a todos ustedes. Y pues aquí estamos tres, ¿no? Que no nos convirtieron a su religión, pero nos hicieron dar la vuelta a vivir una vida buena, ¿no? Una vida noble, que creo que es lo que nos tiene aquí de amigos. Es lo que yo tenía que decir, ya no sé si quieran. invitar a nuestros amigos a que nos manden algunas opiniones, Claro, eso es lo que algunos más. comentarios y Ahí están los chats, aquí estamos. Estamos en el plan de ampliar la conversación y la travesura. Somos sus amigos Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Eh, Gracias a quienes hayan seguido o hayan acompañado por partes esta que ha sido una emocionante conversación sobre un tema que nos tiene hablando ya por años y seguirá. Nos despedimos. Hasta pronto, amigos. La próxima semana estaremos hasta nuevamente con pronto, ustedes. exactamente.